Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez. Aquí empezamos. El Ecuador iniciará desde el lunes la mayor desescalada de restricciones desde el inicio de la pandemia. Los índices epidemiológicos así lo permiten. Si las condiciones se mantienen, el retiro de la mascarilla en espacios abiertos se empezará a ejecutar en marzo próximo. Desde el ingreso de las autoridades se presagiaba un anuncio diferente. Apareció el ministro de la Producción y Comercio Exterior, el ministro de Turismo y el canciller, junto al presidente del COE Nacional y la ministra de Salud, que inició su intervención con los índices epidemiológicos favorables. Pese que ahora, en este periodo de tiempo, desde que se introdujo la variante Omicron en el país, tuvimos el brote más grande desde el inicio de la pandemia gracias al extraordinario plan de vacunación del gobierno nacional en conjunto con la vigilancia epidemiológica continua. Prácticamente la letalidad no aumentó. Las autoridades recomendaron al COE Nacional relajar las medidas de restricción, las más grandes ocurridas desde el inicio de la pandemia hace 2 años. Se elimina el semáforo epidemiológico, se elimina la toma de temperatura en lugares públicos y privados y se amplían los aforos. Empezaría el día lunes a las 00 horas. Los eventos masivos como conciertos al 75%. El tema del fútbol entran con el 60%. Las universidades retornan de manera presencial con el 100% de los aforos con medidas de bioseguridad. El sistema educativo que ya inició. Y también el tema del teletrabajo para funcionarios del sector ejecutivo que ingresan también al 100% de los aforos. Y además, tal como ocurrió el 17 de diciembre del año pasado con la frontera con Colombia, desde este viernes 18 de febrero se reabre totalmente la frontera con el Perú. Vamos a reabrir Huaquillas y Macará, hemos habilitado ya nuestros puestos de migración, hemos hecho una coordinación conjunta. El feriado de carnaval podría ser el primero en los 2 últimos años de pandemia que se viva con una seminormalidad. No habrá ninguna restricción de movilidad y las playas podrán usarse en un 100%. A disfrutar del carnaval que se viene, que el presidente a través de un decreto ha disminuido el IVA del 12 al 8% como un alivio económico a los bolsillos de todos los ecuatorianos. Y esto será vigente en todos los establecimientos turísticos. Y si las cosas se mantienen y nos seguimos cuidando, muy pronto podríamos dejar de usar la mascarilla. Confiamos que para finales de marzo ya podamos dejar en espacios abiertos las mascarillas. La variante Omicron es la que predomina en el país y se espera que termine el 1% de casos de Delta para que el Ecuador pase a una nueva fase en la lucha contra el coronavirus. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Otro tema, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley que garantiza la interrupción del embarazo en casos de violación. Lo logró en un segundo intento y tras bajar los tiempos para acceder al aborto. Ahora los legisladores esperan el veto del Ejecutivo y ya se anuncian reformas a esta ley. Entre aplausos y lágrimas, los asambleístas festejaron la aprobación de la ley que garantiza el aborto por violación. Esto se dio tras conseguir 75 votos, que precisamente se consiguieron por las conversaciones, acuerdos y cambios de última hora al informe de mayoría. Las mujeres mayores de 18 años nos vamos a sacrificar por las niñas de este país. Y es que el informe decía que las mujeres mayores de edad podían terminar con su embarazo producto de una violación a las 16 semanas. Eso se bajó a 12 semanas, si se mantienen las 18 semanas para las niñas, adolescentes y mujeres de la ruralidad. Una decisión que va a perseguir a este periodo de la Asamblea Nacional por siempre, porque hemos tenido que regatear, hemos tenido que ceder en contra de nuestra voluntad para llegar a un consenso. No se hizo desde el inicio así, no se escuchó los criterios técnicos de los médicos, sino que se tomaron posiciones políticas de buscar los votos, nada más.
Esa fue la salida que vieron los miembros de la Comisión de Justicia después de que fracasaran en una primera votación, donde se quedaron por 4 votos. La votación de los bloques fue ampliamente dividida. Nadie votó de forma orgánica. Y es que fue un momento bastante largo, lleno de cabildeos, de pedidos, tanto de parte de quienes apoyaban como de quienes se mostraron contrarios al texto. Ahora, el proyecto pasa a manos del Ejecutivo, quien ya ha anunciado que vetará la ley, un veto que esperan quienes votaron en contra de esta normativa. Nos envíe muchos menores tiempos. La sentencia de la Corte manda a que teníamos que regular 2 derechos, los de los no nacidos más los derechos de las mujeres. Un adecuado balance, decía textualmente la sentencia de la Corte Constitucional. Aquí no hay un adecuado balance. Si el Ejecutivo veta parcialmente y cambia los plazos para terminar con el embarazo, la Asamblea necesitará 91 votos para ratificarse, que difícilmente se podrían conseguir. Por eso, ya anuncian otras medidas. Vamos a presentar una reformatoria que vamos a seguir insistiendo, incluso ante la Corte Constitucional, para que se nos reconozcan nuestros derechos. Nada a medias. Mientras tanto, en los exteriores de este Parlamento estuvieron vigilantes, grupos pro aborto y pro vida, aunque ninguno de los 2 grupos se fue satisfecho con la decisión de la Asamblea. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El asambleísta Fernando Villavicencio denuncia que se prepara un golpe a la democracia. Acusa a Unión por la Esperanza, UNES, y al Partido Social Cristiano de intentar adelantar el juicio político en contra de los vocales de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana. Que en su afán por obtener un poder absoluto, el Partido Social Cristiano, Unión por la Esperanza y un grupo de legisladores de Pachacuti que están conspirando y preparando un golpe a la democracia, denunció la mañana de este jueves el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio. Tenemos conocimiento que una trilogía de oposición prepara en las próximas horas la presentación de un proyecto de resolución al Pleno de la Asamblea para generar una atrocidad jurídica. ¿Quién lidera esta sedición? Es Rafael Correa y el bloque de UNES, con el apoyo del Partido Social Cristiano y de una facción de Pachacuti. Quieren tomarse la asamblea, desconocer a todas las autoridades. El camino a seguir para concretar el golpe, advirtió Villavicencio, es la presentación ante el Pleno de una resolución que tiene como objetivo adelantar el juicio político contra los 4 consejeros de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El orden de los juicios estaba previamente establecido conforme lo calificó el CAL. Esto es Superintendencia de Bancos, Contraloría General del Estado, Procuraduría General del Estado, Consejo Nacional Electoral. Pero ahora que les incomoda esta nueva mayoría en el Consejo, entonces quieren pasarse por encima de la comisión, pasarse por encima de la ley orgánica de la función legislativa. Ya en la tarde, en la reinstalación de la sesión de este 17 de febrero. Tal y como se había anunciado, el Pleno trató el proyecto de resolución que exige la no intromisión de las distintas funciones del Estado respecto a las atribuciones constitucionales y legales para llevar a cabo los concursos y designación de autoridades. Por parte del Consejo de Participación Ciudadana, Ángel Maita de Pachacuti fue el proponente. Insto a ustedes a aprobar la presente resolución con la finalidad de clamar por un país donde los mejores perfiles ocupen cargos claves en el país. La resolución, que consta de 8 artículos, fue sometida a votación en el Pleno. De los 125 legisladores registrados para votar, 63 se manifestaron a favor. Solo 1 en contra, hubo 2 votos en blanco y 59 abstenciones. La Ley Orgánica de la Función Legislativa determina que las mociones se aprueban con la mayoría simple. En tal virtud, cumplo con informar que no ha sido aprobado el texto final del proyecto de resolución que ha sido presentado por el asambleísta Ángel Maita Zapata. Luisa María Heredia, 24 horas. Señores y señores. Con votos del correísmo y abstención de Pachacuti, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional negó el informe para primer debate del proyecto de ley de repetición. La propuesta fue presentada por la Procuraduría General del Estado en julio de 2021. La propuesta apunta a que los servidores y exservidores públicos respondan con su patrimonio, cuando por sus acciones u omisiones el Estado ecuatoriano haya sido condenado a pagar una reparación. Se trata del proyecto de ley de repetición que hace 7 meses presentó el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, en la Asamblea Nacional. La propuesta llegó a la mesa de la Comisión de Justicia y ahí este jueves fue negado el informe para primer debate, con votos del correísmo, desde donde se argumenta una presunta inconstitucionalidad y además una abstención de Pachacuti. El presidente de esta comisión, Alejandro Jaramillo, de la Izquierda Democrática, adelantó que hay un pedido de reconsideración y que se volverá a votar. En primera instancia se abstuvo el asambleísta Ricardo Vanegas, sin embargo, ha solicitado mediante un oficio
la reconsideración de la votación. Pero lo sucedido en esa comisión ya genera malestar. Desde la Procuraduría emitieron un comunicado asegurando que lo ocurrido es un boicot de los asambleístas de UNES, a quienes no les interesa la recuperación de los recursos del Estado, y defienden a ultranza a sus líderes, quienes provocaron que el país pague cuantiosos recursos por decisiones arbitrarias en contra de la Constitución y la ley. El objetivo del proyecto es unificar la normativa que sobre el tema se encuentra dispersa. Una iniciativa más que necesaria, creen dos constitucionalistas. Estamos viendo que el Estado está siendo condenado a pagar cantidades inmensas de dinero y no vemos un solo funcionario que esté pagando por sus errores, por sus acciones o por sus omisiones. Tenemos normas desperdigadas en la Ley de Garantías Jurisdiccionales, hay determinadas normas desperdigadas en el Código de Procesos, hay otras normas en el Código Orgánico de la Función Judicial, pero ninguna que aclare que en los casos de corrupción hay un procedimiento reglado, un procedimiento formal regulado en la ley que el procurador deba seguir para efectos de perseguir la cancelación o la repetición de estos montos. Por lo pronto el tema se ha visto entrampado en la Comisión de Justicia de la Asamblea. Pero ahí aún no está todo dicho, insiste su presidente. Habrá que ver. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El expresidente Lenín Moreno, que actualmente reside en Paraguay, reapareció para desmarcarse de las acusaciones sobre el caso INA Papers, investigación que ha sido reactivada en Fiscalía y que salpica al exmandatario, así como a su círculo cercano. Que no tuvo nada que ver con la firma del contrato para la construcción de Coca-Cola Sinclair, que en su rol como vicepresidente se dedicó exclusivamente a labores sociales, dijo el exmandatario Lenín Moreno. No he intervenido en temas de contratación pública. He sido respetuoso de las competencias de cada funcionario. Nunca intervine en decisiones que correspondían a ministros coordinadores, a ministros responsables o a directores de obras. Mientras en Ecuador, Fiscalía desempolvó el caso INA Papers y retomó diligencias. Las últimas, allanamientos ejecutados en Quito y Guayaquil a las empresas de Conto Patiño, su hija María Auxiliadora Patiño y su yerno Javier Macías, allegados al expresidente. Y según una publicación de periodismo de investigación difundida en 2019, comisionistas del emblemático proyecto. No utilicen mi nombre y el de mi familia para hacer pactos políticos, para esconder, para perdonar o borrar la corrupción más grande que ha vivido el Ecuador y que tuve la valentía de denunciarla al costo de mi propia vida. No hizo referencia a los bienes muebles e inmuebles que según el portal de investigación fueron adquiridos para él y su círculo familiar a través de la offshore INA Investment. No obstante, ha dicho que está colaborando con la Fiscalía. He visto acusaciones en mi contra, cada una más torpe que la otra, y las estoy desvirtuando donde corresponde, en Fiscalía, y pronto las haré públicas. Lenín Moreno salió del país en agosto de 2021 y actualmente se desempeña como comisionado de la Organización de Estados Americanos para las Personas con Discapacidad. Su residencia a la fecha, Paraguay. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Durante un año, Alex Saab, considerado como el testaferro de Nicolás Maduro, fue parte de las operaciones controladas de la DEA. Su participación como fuente activa en las investigaciones confirmaría que la trama de corrupción existió y se movió por varios países, incluido el Ecuador. El también conocido como testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, estaba acorralado pero logró el acuerdo con Estados Unidos y se convirtió en una fuente más. Casi un agente de la DEA obteniendo información de sus socios en América y Europa. Lo primero fue reconocer por escrito que ha pagado sobornos a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. El acuerdo arrancó en junio del 2018, desde cuando Saab generó llamadas, reuniones, mensajes y más con los integrantes de su organización. Su compromiso incluía la devolución de una parte del dinero de esos sobornos y lo hizo en 4 transacciones. En agosto del 2018, 3.2 millones de dólares. En septiembre, 3.3 millones. En noviembre, 3.1 millones de dólares. Y en febrero del 2019 devolvió 2.9 millones de dólares. Estas operaciones controladas desde Estados Unidos debían terminar en 2019, cuando Saab se comprometió a entregarse a la justicia en mayo. Tras no concretarse la oferta, Estados Unidos le seguía los pasos. Fue localizado y capturado en Cabo Verde. El resultado de su colaboración con la DEA durante un año se irá revelando de a poco.
Fausto Yepes, 24 horas. Seguimos, amigos. La policía incautó hasta el momento 77 excavadoras en el operativo contra la minería ilegal en Yutsupino, en la provincia del Napo. Según información oficial, habrían encontrado maquinaria proveniente de otros municipios. El alcalde de uno de ellos habló con 24 horas. La maquinaria pesada que fue decomisada en Yutsupino a manos de mineros ilegales sorprende primero por el alto número. 77 retroexcavadoras que ya están fijadas por la Policía Judicial, 70 de ellas ya están en el patio bajo cadena de custodia. Es una afectación enorme a la economía criminal. Y en segundo lugar, también llamó la atención de las autoridades la proveniencia de al menos un par. Hemos visto que hay algunos logotipos en algunas de las máquinas de algunos gobiernos autónomos descentralizados. Sería gravísimo y tienen que pagar las consecuencias. En uno de los lugares en donde se encontraron las 10 máquinas, fue una que tenía una identificación que decía municipio de Yanzasa, con sellos y código de la municipalidad. Esto le consultamos al alcalde de Yanzasa, quien justificó que el municipio solo tiene 5 máquinas, de las cuales 2 están en funcionamiento trabajando en su municipio y 3 están dañadas. Entonces dijo que a lo mejor una de las máquinas que trabajó en alguno de los varios proyectos que tenemos en nuestro cantón aún pertenecía o estaba con ese eslogan o con el sello de la municipalidad. Puede ser de algún contratista o ellos a su vez contratan maquinaria. Asegura que aplaude los operativos, recordando al gobierno central que en su provincia hay más minería ilegal. En el cantón Nangaritza hay la minería ilegal como no tiene idea. Apoyar en todo lo que nos requiera el gobierno nacional. Según Franklin Soria, de Prensa Minera y denunciante de la minería ilegal, hay que ir más allá. Implica el reconocimiento objetivo del Estado que tiene el Ecuador en relación a la minería ilegal. Yutsupino es un Buenos Aires tropical, pero hay escenarios peores que Yutsupino. El Tingue en Morona, Santiago, Chinapinza en Zamora Chinchipe. Los ilegales destruyeron el río Jatunyacu y la devastación ambiental es evidente. Según Salinas, ya hubo operativos previos, pero sin impacto. Ahora aseguran que tienen un plan para el sector y que los policías se mantendrán en el sitio. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Otro tema, se mantienen bajo reserva los nombres de quienes recibieron desde 2014 más de 700 millones de dólares en créditos de la Corporación Financiera Nacional, préstamos que están vencidos y otros que son incobrables. ¿Quiénes se beneficiaron de los millonarios créditos que la Corporación Financiera Nacional entregó desde 2014? ¿Quiénes están en la lista de deudores? Son 2 preguntas que por lo pronto no tienen una respuesta oficial, pues desde la CFN se asegura que se trata de información reservada. Se han acogido al sigilo bancario, cosa que se entendería si se tratase de una entidad privada, pero no es el caso. El Código Orgánico Monetario y Financiero es claro. Sobre el sigilo y la reserva, en su artículo 353 detalla: no se aplicará el sigilo ni reserva a los recursos de las entidades del sector público. El abogado Clever Sigüencia dice que en este caso no hay por dónde perderse. Al encontrarnos frente a fondos públicos, de acuerdo con lo que establece la Constitución, el Código Monetario y la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no debería aplicarse porque se tratan de fondos públicos y la ciudadanía tiene derecho a conocer el destino y el uso de esos fondos. A criterio del economista Mauricio Pozo, más allá de lo legal, por transparencia debería darse a conocer quiénes son los deudores de la Corporación Financiera Nacional, a quienes se entregó más de 700 millones de dólares en créditos, que hoy tienen dificultad de cobro, y otros catalogados de incobrables. Deberíamos todos conocer a quién se le prestó y por qué ese prestatario en este caso no paga, sea quien sea, y por qué no se ha hecho una gestión de cobranza mucho más intensa. No se trata de un tema menor, asegura Pozo, quien sostiene que al final del día alguien deberá pagar los platos rotos. Cuando pierde plata y necesita capital, quién tiene que poner ese capital? El Estado. O le pide a la sociedad a través de los impuestos, o se endeuda. Entonces terminamos socializando un problema de gestión de una entidad pública en este caso. Lo que se ha dejado saber la Corporación Financiera Nacional es que de la cartera improductiva 165 millones de dólares han ido a la industria manufacturera, 163 millones de dólares a la agricultura y que en la cartera incobrable aparecen créditos destinados además al alojamiento y construcción. Hasta ahí.
No se proporcionan más detalles. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. La sentencia de 9 años de prisión dictada contra el exsecretario nacional de Inteligencia del gobierno de Rafael Correa, Pablo Romero, fue ratificada en primera instancia este jueves. Los jueces nacionales Mercedes Caicedo, Byron Guillén y Adrián Rojas determinaron que las pruebas recabadas por Fiscalía probaron el secuestro de Balda el 13 de agosto de 2012 en Bogotá, Colombia, y como en un trayecto de 40 minutos en un vehículo recibió varios golpes. Además, se logró probar la participación de Romero en el ilícito, con lo que se negó su apelación. Hablando de justicia, 12 años de prisión fueron sentenciados el exministro del Deporte Raúl Carrión y Rafael Mendoza, exdirector de gestión de servicios institucionales de esa cartera de Estado, por su participación en el delito de peculado en la compra de equipos médicos. Además, el Tribunal de la Corte Nacional, presidido por la jueza Daniela Camacho, dispuso que los sentenciados paguen cerca de $45.000 por concepto de daño emergente. Más noticias: aproximadamente 5 toneladas de droga fueron decomisadas en las últimas 24 horas en 2 puertos del país. Hasta ahora la policía ha incautado 35 toneladas en lo que va del año a nivel país. En menos de 72 horas, la policía ha incautado más de 12 toneladas de cocaína que iban a ser enviadas a Europa. El pasado miércoles, en el puerto de Guayaquil, la policía encontró 1,5 toneladas de cocaína escondida en 48 sacos de yute en medio de madera. El destino de esta droga era Bélgica. El trabajo de Policía Nacional evita que aproximadamente 15.044.940 dosis lleguen a los mercados internacionales. Valor aproximado en un mercado internacional, $56.573.186. Horas más tarde, pero en el puerto de Pozorja, en una inspección en el área de preembarque, la policía encontró más de 3 toneladas de cocaína. Los narcotraficantes habían distribuido la cocaína líquida en más de 5.700 botellas para así burlar los controles. El llamativo está dentro de un té de guayusa, la cocaína líquida que ha sido sometida a pruebas preliminares de campo dando positivo para alcaloide. Tenemos un detenido, el representante legal de la empresa. Al momento igual se continúa con las labores de investigación a fin de determinar a más responsables del hecho. La droga iba a Alemania y allá está valorada en más de $121 millones. Y el domingo pasado, en cajas de banano, 7 toneladas también de cocaína iban a ser enviadas también a Europa. Hasta ahora la policía ha decomisado más de 35 toneladas de droga. La mitad de esta fue encontrada en los puertos. Joana Ramos, 24 horas.